Hoy no presentamos solo una actuación, presentamos una conversación. La conversación que una sociedad mantiene consigo misma cuando decide qué hace con sus niños y niñas más vulnerables. Esta es la historia del TEA FSE+. Pero sobre todo, es la historia de una escuela que aprendió a mirar distinto y de una Europa que trabaja para las personas. Durante años yo pensé que el problema era yo. Bueno, María, seguramente no, ciertamente no eras tú. Era la escuela, ¿no?, que no sabía entenderte y adaptarse a lo que tú necesitabas. Uh-huh. Y que, como tantas otras áreas de la vida, la sociedad civil tampoco había abierto los ojos para darse cuenta de la pluralidad y la diversidad que tenemos en nuestras aulas. Uh-huh. María, nos encantaría conocer cómo ha sido tu historia en la escuela, cómo han sido tus experiencias, qué recuerdos mantienes de esa etapa. Pues empezando por el principio, en la primaria, todo era siempre era de manera muy simple. No eran pequeñas cosas que tú asociabas a eres un niño pequeño o eres demasiado tímida o similares. Un ejemplo que me gusta contar es en el patio, porque si a mí no me decían explícitamente dónde iban a quedar, dónde iba a estar mi grupo de amigos, yo no era capaz de encontrarlos. Me bloqueaba y me quedaba sola la mayoría del patio. Y eso, sobre todo para mis profesores, era muy frustrante porque no eran capaces de entender por qué yo no iba por cuenta propia a buscarlos aunque no supiese dónde estaba. Y yo no era capaz de explicarles que simplemente me bloqueaba, que necesitaba la instrucción explícita de vamos a estar aquí. Y eso en realidad tomó bastantes años que las amigas que tenía en ese momento se diesen cuenta de que me tenían que decir oye María, vamos a estar aquí, luego en el patio nos vemos. Y desde entonces ya sí que no volví a estar sola en el patio, sabía dónde ir a buscarlas y no volví a tener problema. Pero este tipo de cosas también se veían alargados a, por ejemplo, en las horas de juego. Yo nunca era capaz de asumir un rol, pero tampoco era capaz de escoger lo que a mí me apetecía hacer. Todo el rato sentía que todo el mundo tenía más confianza que yo, que su voz era más fuerte, que ellos eran más capaces. Entonces, al final de cuentas, me quedaba renegada detrás, asumiendo lo que la gente no quería hacer o lo que menos le gustaba. Y eso en realidad fue creando una especie de bola donde yo siempre me adaptaba a los demás y olvidaba quién era yo. Porque con un fin de encajar intentaba que mis dificultades fuesen menos. Uh-huh. Por ejemplo, la típica situación que todos hemos vivido en la escuela de alguien ha robado el borrador. Y decían, hasta que no salga el culpable, todos castigados. Mi cerebro era incapaz de comprender que yo no tenía la culpa en esa situación. Yo me sentía igual de culpable como si hubiese robado el borrador, pero es que no podía ir a la profesora y decirle, yo no he robado el borrador. Y las pocas veces que no conseguí adaptarme y dije, no, fue esta persona la que robó el borrador, eso llegó a un punto de exclusión impresionante de decir, pero es que eres un chivato, eres una chivata. No, para mí era la verdad y no entendía por qué no tenía que decir la verdad. Pero claro, esto también se reflejaba en que si un compañero explícitamente había hecho algo mal, como era parte del entorno, yo también me sentía culpable. Y eso desde muy pequeña. Y claro, a esos años tú dices, pero es que no entiendo por qué la niña se preocupa por esto. Es que es muy responsable, se preocupa mucho por todos, pero en realidad para mí eso era una carga mental, porque simplemente nadie me explicaba que yo no tenía la culpa en esa situación. Uh-huh. Que porque el entorno esté mal no significa que yo tenga la carga de ello. Y sí que costó bastantes años que mis profesores se diesen cuenta de que yo no lo hacía aposta, de que no lo hacía queriendo. Pero, por suerte, estos profesores que sí que lo entendieron,
aunque les costó, me dieron bastantes ayudas y me dieron mucho confort, y gracias a ellos tengo una conexión con ellos que aún mantengo a día de hoy estando trabajando, y que son esas pequeñas cosas de decirme, de pararme un momento y decir: María, esto no es tu culpa, no pasa nada. O, bueno, te has dejado la toalla en educación física, no te martires tanto y no te preocupes, el próximo día la traes, no es un problema muy grande. Pero que ellos reconociesen mis dificultades y que no las hiciesen de menos y realmente pusiesen pequeñas soluciones, como decírmelo más claramente, fue lo que verdaderamente, incluso de esa manera, hizo un gran cambio y a mí me ayudó bastante. Qué importante, María, todo esto que nos cuentas. Es importante porque has destacado dos aspectos fundamentales. Por un lado, el esfuerzo que has hecho por adaptarte a la escuela, ¿verdad? Cuando no debería ser así. La escuela debería haber estado siempre a tu disposición con capacidad de adaptarse. Y por otro lado, la conexión con algunos docentes, las acciones de tacto pedagógico, ¿no? Esos pequeños detalles que a ti te han ayudado y que indican pues que era un profesorado sensible, un profesorado centrado en las características humanas y probablemente con una mirada inclusiva. Claro, hay que tener en cuenta que la escuela está progresando también. La escuela ahora mismo acoge una diversidad inmensa, igual que es diversa nuestra sociedad, y está en ese constante crecimiento. En Aragón ahora mismo hay, para dar respuesta al alumnado con espectro del autismo, diferentes tipos de centro. En este momento hay, aparte de los centros ordinarios, hay centros de atención educativa preferente, que son centros que precisamente tienen ese objetivo, ¿no? El objetivo de promover un entorno accesible, un entorno con una mirada de aceptación a las diferencias, a las diferentes formas de procesar la información que tenéis las personas en el espectro, y que suponen un paso muy importante en la educación inclusiva. Os escucho y diversidad, pluralidad, diferencia, todos esos son elementos que están dentro del marco de la política de cohesión a nivel europeo, y que ha sido un acierto por parte de la Unión Europea el haber dispuesto una nueva línea en el marco de la garantía infantil, precisamente para apoyar, como en este caso hacemos desde la Comunidad Autónoma de Aragón, y a través del Fondo Social Europeo Plus, que yo siempre lo definimos como el fondo de las personas, ¿de acuerdo? Es el fondo que cambia la vida de la gente, en formación, en inclusión, en investigación, en áreas que son de alguna manera estructurales, porque cambian proyectos de vida, como el caso de María, ¿no? Desde el 21 llevamos desarrollando una línea nueva en Aragón, marcada fundamentalmente por la rúbrica de la garantía infantil, y lo que pretendemos es conseguir mejorar la vida de estos chavales y estas chavalas que, como todos en nuestro proceso vital, en momentos puntuales necesitamos ese empuje un poquito a favor, y evidentemente contar con la cofinanciación de la Unión Europea, sin ninguna duda, es una medida que facilita muy mucho llegar mejor y llegar a más personas, que es el objetivo que pretendemos conseguir. Los fondos europeos son estructurales, como en su propia definición lo encontramos, porque permiten esa reducción de disparidades. Las disparidades pueden estar en las vías de ferrocarril, pueden estar en el grado de I+D+ de las empresas, puede estar en el grado de digitalización o de banda ancha, pero sobre todo también están en las personas. Y por eso el Fondo Social Europeo, como política estructural, apuesta de manera decidida por invertir en las personas de hoy, que van a ser también la sociedad de Europa del futuro. María, ¿podrías compartir con nosotras cómo fue tu proceso de identificación? Porque realmente fue un poco tardío, aunque no tan tardío como en otras mujeres, pero ¿nos podrías explicar un poquito? ¿Te apetece? Sí. Mi diagnóstico fue relacionado después de varios años de dificultades, de sentir que no encajaba en ningún sitio, de verme completamente perdida, fueron desencadenando ciertos problemas de salud mental que llegaron a ser tan preocupantes como para ser derivada a una unidad de salud mental. Por suerte, gracias, como decís vosotros, a la mirada sensible de la psiquiatra que me trataba, pudo ver que esos problemas iban asociados a
otra condición más, a que realmente no había que solucionar esos problemas, había que encontrar el porqué de esa condición. Entonces, asumo que gracias a sus conocimientos pudo ver el patrón, un patrón clave que normalmente yo entiendo que en las mujeres es bastante menos obvio, porque realmente nos adaptamos mucho a las unas a las otras y tendemos a imitar y a escondernos a nosotras mismas si no nos parecemos a los demás. Entonces, realmente es muy alentador que, sobre todo, se estén haciendo programas como por parte de la Unión Europea, como que realmente las escuelas se estén adaptando a ello. Pues qué importante escucharte, María. No podríamos hablar, ¿verdad?, sin tener la perspectiva tuya o de otra persona en el espectro del autismo. En relación a esto que comentábamos, claro, ¿por qué? ¿Por qué la identificación en las mujeres es menor? Tradicionalmente se ha entendido que el autismo tenía una mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres. Esto ha sido lo que la tradición en investigación en autismo ha avalado siempre. Pero hoy en día sabemos que esto no es del todo cierto. Lo que sabemos es que, como en otras esferas de la vida, hay un sesgo de género. Hay un sesgo en cómo se ha investigado el autismo, se ha investigado pues sin entender muy bien de dónde parte ese no ubicarse y que debuten con situaciones de salud mental que son las que en muchos casos abren la puerta, como ha sido el tuyo, ¿no?, de ese diagnóstico del espectro del autismo. Lo apuntaba Carmen y lo apuntaba también María, la importancia del apoyo de la Unión Europea a este tipo de programas. Ahora te miro a ti, Carmen, como experta y de alguna manera el pilar humano que acompaña a estos chavales. ¿Qué importancia tiene para vosotros el reconocimiento por parte de la Unión Europea de poner en marcha este tipo de programas y esta financiación? Bueno, pues es de una gran relevancia. Quiero decir, al final, poner en el centro a las personas, poner en el centro las necesidades de la infancia y de la adolescencia en la escuela es vital. Es poner en el centro los derechos también de las personas, los derechos a una educación inclusiva, a una educación que respete las diferencias, promover una escuela donde todos tengan cabida, todas las personas, no a costa de la propia salud mental de las personas. Entonces, es muy importante este tipo de proyectos. A mí me gustaría, María, que nos contaras un poco qué te depara el futuro, ¿no? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué has estudiado en esta última etapa? ¿Cómo ves tu presente? ¿Cómo es tu presente? ¿Y cómo ves tu futuro profesional, vital? Pues, como comenté antes, empecé con la terapeuta más o menos en el tiempo en el que tienes que empezar a decidir tu futuro, ya sea camino a la universidad, bachillerato, formación profesional, y gracias a esas técnicas fue en el momento en el que yo pude decir: yo no quiero hacer bachillerato y no quiero hacer una carrera porque no es algo que me motive. Entonces, con su ayuda y mis padres, que también fueron un gran apoyo, decidí estudiar una formación profesional de un grado medio de sistemas microinformáticos y un superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, lo cual ha sido la mejor decisión que pude llegar a tomar, porque conseguí introducirme en una empresa que se ha adaptado un montón a cómo soy, y realmente yo no creí que podría llegar a tener un trabajo estable, que podría llegar a funcionar como lo hace todo el mundo, pero realmente no es tan complicado, no es tan duro como se sentía porque son pequeños cambios que todo el mundo puede adaptar, como dar instrucciones explícitas, informarte de cuando has hecho algo mal que tú no eres capaz de reconocer, que realmente me da esperanza en que es un campo en el que puedo crecer y que yo también puedo tener un futuro profesional bastante alto, que me pueda permitir tener un futuro bueno. Claro que sí.
Qué bien. Y fíjate, María, Carmen te preguntaba sobre tu presente y tu futuro, y ahora le pregunto a Carmen, ¿cómo ves tú el futuro de la escuela inclusiva y de los espacios para tratar y mejorar el espectro autista en Aragón y en general en España? Pues bueno, yo lo veo con optimismo. Totalmente, con lo que hemos escuchado hoy. Por la experiencia que nos cuenta María. Entiendo que también, María, los estudios en formación profesional también entrañaron para ti desafíos. Confío en que en ese momento la escuela estuviera también más sensible a tus propias características. ¿Fue así? Sí, sobre todo porque los profesores fueron muy abiertos desde el principio. Estaban informados, había sobre todo una profesora que había trabajado con gente del espectro antes, entonces fueron muy sensibles y me pusieron todas las acomodaciones que pude y se vio sobre todo reflejado, es bastante increíble, en que yo salí de la formación de la ESO con unas notas que realmente demostraban que yo no era capaz de rendir a mi completo potencial, pero crearon un sitio donde yo pudiese estudiar, estuviese cómoda y mis notas se dispararon. Pude llegar, accedí al grado superior gracias a que esas notas pudieron subir y estuve en un entorno donde podía trabajar, me sentía escuchada si tenía alguna dificultad. Pusieron muchísimas ayudas en todo lo que necesitase y nunca me reclamaron diciendo estás pidiendo mucho, no lo entiendo. Aunque no lo entendiesen, siempre estaban ahí para echar una mano. Y realmente es tan importante cómo cambia la vida de una persona solo con esas pequeñas cosas de sentirte escuchado, de adaptar cosas que tú dices, pero no lo veo necesario. Pues para una persona como yo nos cambia completamente la vida. Totalmente. Ha sido un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad. Y las personas en el espectro siempre en el centro de todos los programas que tengan que ver con ellos. Nada de vosotros sin vosotros. Gracias. A vosotras. La escuela del futuro no será inclusiva. Será simplemente escuela. El TAFS Plus demuestra que cuando la política pública, la pedagogía y la financiación europea caminan juntas, la inclusión deja de ser discurso y se convierte en práctica. El Fondo Social Europeo Plus no es solo un instrumento financiero, es una apuesta por la dignidad. Y el programa FS Plus Aragón 2021-2027 ha decidido sostener esa apuesta. Porque cada alumno y cada alumna tiene derecho a aprender, pero sobre todo tiene derecho a pertenecer.